Muy buen día para todos ustedes. Soy Claudia Castro desde Argentina y Jorge Luna desde Estados Unidos. Este es el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del día 15 al 21 de marzo de 2026. Liberan a periodista Stephanie Rodríguez tras detención de ICE en el estado de Tennessee. La periodista latina Stephanie Rodríguez fue liberada esta semana por ICE luego de permanecer más de 2 semanas bajo custodia en un caso que generó preocupación internacional por la libertad de prensa. La liberación fue confirmada por organizaciones como Amnistía Internacional, que había denunciado su detención y exigido su excarcelación. Rodríguez fue detenida el pasado 4 de marzo en Nashville, estado de Tennessee, durante un operativo de ICE, pese a contar con un proceso de asilo en curso y autorización de trabajo vigente en Estados Unidos. De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, la periodista fue arrestada sin orden judicial y su detención podría estar relacionada con su cobertura sobre operativos migratorios de dicha agencia, lo que ha sido interpretado por su defensa como una posible represalia. Un escrito legal presentado por el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa argumentó que detener a periodistas no ciudadanos viola la primera enmienda de la Constitución estadounidense al suprimir la información de interés público, especialmente cuando la cobertura resulta incómoda para el gobierno. Un juez de migración había ordenado previamente su liberación bajo una fianza de $10,000, aunque dicha medida se retrasó por procedimientos legales y apelaciones del gobierno. Más de 40 organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de derechos humanos exigieron su liberación inmediata, señalando que el caso forma parte de un patrón preocupante de presión sobre periodistas inmigrantes en Estados Unidos. Niegan asilo a Lian Cornejo Ramos y su familia. Apelarán decisión. Un juez de inmigración negó la solicitud de asilo de la familia de Lian Cornejo Ramos, un menor de 5 años, cuya detención a inicios del año generó atención mediática internacional. El Distrito Escolar Público de Columbia Heights, Minnesota, informó que la resolución judicial puso fin al proceso de asilo de la familia Cornejo Ramos, una decisión que calificó como desgarradora. No obstante, adelantó que el caso será apelado. El abogado de inmigración Pascal Nococha, representante de la familia, confirmó que ya se presentó una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y afirmó: mientras el caso esté pendiente ante la Junta, la familia puede permanecer en el país hasta que se resuelva la apelación. El defensor también cuestionó el proceso, al asegurar que el caso fue desestimado sin que la familia pudiera exponer completamente sus argumentos ante el tribunal. Además, reconoció que no hay un plazo definido para que la vía emita una resolución. La historia de Lian Cornejo Ramos se volvió viral en enero cuando fue detenido junto a su padre, Adrián Alexander Cornejo, en el marco de un operativo de ICE en Minneapolis, Minnesota. La detención ocurrió poco después de que el menor regresara a casa tras asistir a clases preescolar. Un agente uniformado le dice que lo acompañará hasta la puerta de su casa. Abre el padre y los dos son detenidos. Ambos fueron trasladados al centro de detención migratoria en Delay, Texas, donde permanecieron varios días. Posteriormente, y tras presión mediática y social, fueron liberados. El Departamento de Seguridad Nacional solo tiene registrada la autodeportación de 72,000 inmigrantes. A pesar de que la administración Trump recientemente diera a conocer que 2.2 millones de extranjeros carentes de estatus legal optaron por la autodeportación mediante el proyecto Homecoming, el cual ofrece subsidios, en los registros de dicho programa solamente figuran 72,000, y de esa cantidad 37,281 ya habían sido detenidas por ICE. De acuerdo con un documento compartido internamente dentro de Seguridad Nacional
y en poder de la cadena de televisión CNN, el programa ha ayudado a 72,000 personas a abandonar Estados Unidos, al menos hasta el presente mes de marzo. Dicha cifra contrasta con los datos señalados por el gobierno, pues a través de un programa de incentivos de $915 millones y una aplicación como herramienta clave para lograr que los inmigrantes indocumentados abandonen voluntariamente el país, el presidente Donald Trump indicó que 2.2 millones de extranjeros carentes de estatus legal habían aprovechado el incentivo económico y además un vuelo de regreso a su nación de origen. El plan denominado Proyecto Homecoming ofrece hasta $2,600 y vuelos gratuitos a los inmigrantes para que regresen a su país, pero el propio Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado reconoció que quizás muchos inmigrantes se habían marchado de Estados Unidos por su propia cuenta y sin usar la aplicación para acceder a los incentivos prometidos por el gobierno. Otro punto a destacar es que la salida voluntaria, mediante la cual se le permite a los inmigrantes abandonar Estados Unidos sin hacerse acreedores a sanciones asociadas a una orden de expulsión, ya existía como una opción legal décadas atrás y no como el gobierno federal presume y pretende hacerlo ver ante la opinión pública internacional. Estados Unidos retira licencias a camioneros inmigrantes y golpea al sector. La nueva medida del presidente Donald Trump ya es una realidad y empieza a sentirse en las carreteras de Estados Unidos. A partir de esta semana, miles de camioneros inmigrantes comenzarán a perder sus licencias de conducir comerciales conforme estas venzan, lo que podría sacudir a una industria clave para la economía del país. La norma, impulsada por el Departamento de Transporte, prohíbe que solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA obtengan o renueven este tipo de licencia, incluso si cuentan con permiso para trabajar. Este es un golpe progresivo a medida que expiren los permisos actuales. Los conductores quedarán fuera del sistema. Se estima que alrededor de 200.000 inmigrantes están en esta situación. Puede parecer un porcentaje pequeño, alrededor del 5% del total de licencias comerciales, pero en un sector donde ya faltan manos, cada conductor cuenta. El transporte por carretera mueve más del 70% de las mercancías dentro de Estados Unidos, desde alimentos hasta materiales peligrosos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha insistido en que se trata de una cuestión de seguridad nacional. Según su argumento, durante años se permitió que conductores extranjeros aprovecharan vacíos en el sistema, lo que ha derivado en riesgos en las carreteras. Por ahora, lo único claro es que la decisión ya está en marcha. Sus efectos, así como la subida en el precio de los combustibles, están comenzando a afectar la vida de miles de familias. Agentes de ICE admiten cuotas de arrestos y uso de aplicaciones para ubicar a inmigrantes. Una audiencia judicial en el estado de Oregón ha dejado al descubierto detalles poco conocidos sobre cómo operan los agentes del sistema migratorio. Testimonios bajo juramento revelaron que equipos de la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas tenían objetivos diarios de arrestos y utilizaban una aplicación digital para identificar zonas donde realizar operativos. La información salió a la luz durante una demanda colectiva presentada por la Organización de Derechos de los Inmigrantes Innovation Law Lab. Según el reporte publicado por el medio británico The Guardian, el caso obligó a agentes a responder preguntas bajo juramento, lo que permitió conocer por primera vez parte de las herramientas y estrategias internas utilizadas en los operativos migratorios. Durante la audiencia, un agente identificado como JB declaró que su equipo recibió una instrucción verbal para realizar 8 arrestos al día. El grupo estaba formado por agentes que participaban en una operación que dieron por nombre como Operación Rosa Negra. El objetivo, según estimaciones presentadas en la corte, podía traducirse en cerca de 50 arrestos diarios en todo el estado de Oregón. Estas revelaciones resultan relevantes porque autoridades federales
habían insistido públicamente en que no existían cuotas formales de detención. Sin embargo, los testimonios sugieren que los equipos trabajaban bajo presión para cumplir con las cuotas. El agente explicó ante el juez que realizó tantos arrestos como podía, siempre que considerara que eran legales. Las audiencias también revelaron el uso de una aplicación llamada Elite, herramienta que, según los testimonios, funciona de manera similar a un mapa digital. El sistema muestra dónde viven personas con posibles problemas migratorios para ser detenidas. Eran descritos como objetivos de alto valor. Sin embargo, el propio agente reconoció ante el tribunal que la información no siempre era precisa. En algunos casos, la aplicación señalaba direcciones erróneas o personas que ya no vivían en esos lugares. En uno de los operativos analizados, que ocurrió en la ciudad de Woodbourne, donde agentes detuvieron una camioneta con trabajadores agrícolas con visas de trabajo que se dirigían a su empleo, durante la intervención, los agentes utilizaron la violencia, incluso rompieron las ventanas del vehículo y arrestaron a los ocupantes de manera violenta. El juez federal Mustafa Kasabi criticó duramente las tácticas utilizadas, señalando que la decisión parecía basarse más en la presencia de trabajadores agrícolas en la zona que en pruebas concretas y verdaderas. Para abogados de derechos civiles, el caso revela cómo las metas de arresto y el uso de herramientas de vigilancia pueden derivar en detenciones cuestionables o incluso inconstitucionales. Mientras el litigio continúa, el proceso judicial está ofreciendo una mirada poco común a la forma en que se planifican y ejecutan muchas de las redadas migratorias. Política de Trump pondría en riesgo a 130.000 niños con deportación o separación familiar en Haití. La insistencia de Donald Trump de eliminar el estatus de protección temporal TPS para Haití podría derivar en una crisis humanitaria que afecte directamente a unos 130.000 niños, quienes enfrentarían la disyuntiva de regresar a un país marcado por la violencia o separarse de sus familias. Organizaciones civiles y expertos internacionales advirtieron que, si la Corte Suprema avala la eliminación del programa, alrededor de 80.000 menores con TPS serían enviados a Haití, mientras que otros 50.000 niños nacidos en Estados Unidos podrían quedar separados de al menos uno de sus padres. La directora de la Coalición de Inmigración de Florida, FLIC, Tessa Petit, alertó sobre el dilema extremo que enfrentan las familias. Tendría que tomar la difícil decisión de abandonar a sus hijos o llevárselos a la muerte. Datos recientes señalan que el país vive un colapso institucional con miles de asesinatos anuales, desplazamiento masivo y ausencia de elecciones, mientras amplias zonas están controladas por grupos armados. Además, más de 1 millón de personas han sido desplazados por la violencia, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters. En este contexto, el experto en derechos humanos de la ONU, William O'Neill, fue contundente. Ningún lugar debería deportar a nadie a Haití y calificó como una idea catastrófica forzar retornos a un entorno tan peligroso. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de DHS sostiene que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente para justificar el fin del TPS. Bajo este argumento, la administración de Trump ha impulsado la cancelación del programa que protege a cientos de miles de haitianos desde el terremoto del 2010. Tribunales federales han bloqueado temporalmente la eliminación del TPS al considerar que ignora la crisis humanitaria y podría causar daños irreparables a miles de familias. Avanza el muro negro que Estados Unidos construye en la frontera con México. El paisaje de la frontera entre México y Estados Unidos ha comenzado a teñirse de un color negro intenso. Bajo las órdenes directas de la administración de Donald Trump, las nuevas secciones de la barrera fronteriza en la zona de Santa Teresa están siendo revestidas con una pintura negra mate diseñada con un propósito específico: convertir el metal en un obstáculo incandescente para quienes intenten cruzar.
El nuevo tramo del muro fronterizo que se construye cerca de Ciudad Juárez, límite con el estado de Nuevo México, destaca por su diseño poco convencional, una estructura metálica pintada de negro mate, pensada para absorber mayor calor y dificultar que los inmigrantes puedan escalarla. La obra forma parte de un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Trump que contempla una inversión de aproximadamente 4.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en distintos puntos de la frontera. En conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla de Fronteras, se prevé la construcción de 230 millas de barrera, de las cuales un tramo significativo se ubica entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las zonas con mayor flujo migratorio. De acuerdo con datos oficiales, los cruces irregulares han disminuido considerablemente en los últimos meses, con cifras que, según la administración, reflejan un descenso significativo frente a años anteriores. Además del muro, las autoridades planean ampliar la infraestructura en el Río Grande. Incluyen barreras flotantes y cercas reforzadas en ciertas zonas. Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que el aumento de obstáculos físicos podría elevar los riesgos para quienes intentan cruzar, sin atender las causas de fondo que impulsan el fenómeno migratorio. Hispano bajo custodia de ICE muere en Florida. Es la 13ª muerte del año. Un joven mexicano de 19 años falleció mientras se encontraba bajo custodia de ICE en Florida, informó la agencia federal en un caso que eleva a 13 el número de muertes registradas en lo que va del año y a más de 40 durante la actual administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con el reporte oficial, Reyes Pérez murió el 16 de marzo en el centro de detención del condado de Glades, luego de que un guardia lo encontraría inconsciente y sin respuesta alrededor de las 2:30 am. ICE señaló que la causa del fallecimiento permanece bajo investigación, aunque de manera preliminar fue catalogado como un aparente suicidio. El caso ha reavivado críticas de organizaciones civiles y legisladores que desde hace años han denunciado condiciones deficientes en el centro de detención de Glades. Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles han pedido su cierre, señalando presuntos abusos, negligencia médica y tratos inhumanos. Además, familiares de otras personas fallecidas bajo custodia migratoria han cuestionado diagnósticos similares en casos recientes, en lo que las autoridades también atribuyeron las muertes a suicidio. Expertos forenses han pedido investigaciones independientes para esclarecer estos incidentes. Pérez Jiménez había sido detenido desde finales de enero tras ser arrestado por autoridades locales en el condado de Volusia por el cargo de ir en un scooter y cruzar la calle entre esquinas, incluyendo presunta suplantación de identidad y resistencia al arresto. Según ICE, el joven negó tener antecedentes de problemas de salud mental y no manifestó intenciones suicidas durante su evaluación inicial. Tras conocer la noticia, familiares del joven, originario de una comunidad indígena en Chiapas, difundieron un mensaje en redes sociales solicitando apoyo para la repatriación de su cuerpo a México. Un sheriff pide dar papeles a migrantes sin antecedentes en el estado de Florida. En un momento en que la política migratoria de Estados Unidos parece endurecerse, una propuesta inesperada volvió a mover el debate. El sheriff del condado Polk, en Florida, Grady Judd, conocido por su cercanía con el discurso del presidente Donald Trump, planteó la posibilidad de otorgar estatus legal a inmigrantes sin antecedentes penales. No se trata de una ley ni de un proyecto en marcha, pero el hecho de que la propuesta venga de una figura asociada a posiciones duras en inmigración genera impacto en millones de familias latinas que viven sin papeles en el país. El sheriff afirmó: no podemos sacar a 18 millones de personas del país. Esto lo declaró proponiendo otras maneras de abordar un tema que exige respuestas urgentes. El sheriff del condado de Polk, el señor Judd,
al este de Tampa, dijo que planea solicitar orientación más precisa a la administración Trump sobre qué migrantes deben de ser la prioridad en la ofensiva de deportación del gobierno federal. Argumentó, tiene que haber un camino a seguir para las personas que están en el país, que entraron ilegalmente, pero que no tienen historial criminal, trabajan y están contribuyendo a la sociedad. Esto lo destacó esta semana durante una reunión del Consejo Estatal de Aplicación de las Leyes de Inmigración de Florida, donde varios jefes policíacos discutieron el enfoque de la deportación. Luego el propio sheriff del condado de Polk reforzó su postura en una conferencia de prensa, donde reafirmó su posición y aclaró que sigue apoyando la política migratoria de la actual administración federal. El jefe de policía Grady Judd apunta a abrir una discusión que hasta ahora parecía cerrada, diferenciar entre migrantes con un historial criminal y aquellos que no representan un riesgo. Según su enfoque, debería explorarse una vía para regularizar a inmigrantes que cumplan con algunos requisitos como no tener antecedentes penales graves, trabajar y vivir en Estados Unidos desde hace varios años, estar integrados en su comunidad, ser padres con hijos nacidos en Estados Unidos. En el país se calcula viven más de 10 millones de inmigrantes indocumentados, según estimaciones del centro Pew Research Center. Una gran cantidad de ellos no tienen historial criminal, lo que convierte esta propuesta en un tema sensible y relevante. Para la mayoría de los inmigrantes indocumentados sin antecedentes, en la actualidad no existe un camino a la regularización. Lo importante es que vuelve a instalarse en el debate una idea que parecía descartada, y lo hace desde un lugar inesperado. En política migratoria, este tipo de movimientos o propuestas suelen anticipar discusiones más amplias. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 15 al 21 de marzo del 2026.